Hola, por fin estoy nuevamente aquí. Vamos a hablar, o más bien a analizar un poco acerca del segundo capítulo del libro Reseteo Sexual y Posmodernidad de Felipe Mujica, un libro espectacular. He decidido solamente llevarlo hasta el tercer capítulo, no voy a finalizar el libro capítulo a capítulo, porque aunque es un libro corto, los análisis que realizo son bastante extensos, entonces no quiero que nos vayamos de fondo a esto, sino que ustedes busquen la forma también de adquirir el libro y que puedan, ¿verdad? También sacar sus propias conclusiones, por supuesto, trayéndolo a la verdad presente del nuevo pacto. Este segundo capítulo se llama Peligro Real. ¿Por qué peligro real? Existe un peligro real en la humanidad, en los creyentes y en los no creyentes, y es la tendencia a imaginarnos a Dios, a personalizarlo, a darle atributos y a darle características que a nosotros nos gusten. Ay, a mí me gustaría que Dios fuera así. Yo siento que Dios es así. Dios es amor, Dios es un Dios comprensivo, Dios es un Dios que castiga, dirán muchos, y comienzan a atribuirle a Dios ciertas cosas y se hacen a Dios a su imagen y a su semejanza y tienen a un Dios idealizado. Y aman a ese Dios que ellos mismos se han creado, pero que dista muchísimo del Dios de las Escrituras, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios viviente. Lo he definido así. El peligro real entonces radica en no conocerle y por ende no vivir en él. No importa cuánta Biblia sepas, no importa cuántos argumentos bíblicos tengas o conozcas, si has estudiado apologética, teología, no importa cuán grande sea tu fe, todas estas cosas hacen buenos evangélicos, pero no hacen auténticos hijos de Dios. Los hijos conocen, los verdaderos hijos conocen a su Padre tal cual es. Así lo aman, así lo adoran, así viven por Él, así viven en Él, así aceptan sus ordenanzas, sus estatutos y lo siguen, porque lo aman genuinamente. Para conocerle, debemos estar en el Hijo. No se puede amar a Dios si no estamos en el Hijo, porque la mente natural, el hombre natural, el alma natural, no puede amar a Dios, porque no le conoce. La carne no puede amar al Espíritu. Entonces, para amarle y para conocerle tenemos que estar en Cristo. Cristo es el único camino y el único medio que nos lleva al Padre. Mejor dicho, nadie puede conocer a Jesús y seguir vivo. Tenemos que pasar por la cruz, tenemos que morir. ¿Y morir a qué? La cruz mata todo lo que somos, todo lo que creemos, todo lo que pensamos y todo lo que sentimos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la mente de Cristo, porque nos fue cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne, nos fue dado el corazón de Cristo, también su ley fue la que vino a morar en nuestro corazón. Entonces tenemos la mente de Cristo y tenemos el corazón de Cristo. Somos personas completamente nuevas. Fuimos hechos nuevos, nacidos de nuevo con la resurrección de Cristo. Entonces en esta condición de hijos engendrados por el Espíritu, en esta condición de hijos nuevos, podemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, porque todo lo que somos está abandonado en la persona de Jesús. Y la persona de Jesús es el único hijo agradable, el único sacrificio aceptable para el Padre. Depositados en Cristo y Cristo depositado en nosotros, somos entonces hijos agradables a Dios. Me gustaría explicar bien esta parte. Muchas personas de la vida cristiana congregacional han querido meter a Dios en una moralidad políticamente correcta y socialmente atractiva. Han bajado los estándares de Dios a los estándares morales y la ética conductual de las personas comunes, de la sociedad. Pero resulta que Dios no es un Dios político y Dios no es un Dios moral. Los estándares morales del hombre están muy por debajo de Dios, porque Dios es un Dios santo y perfecto. Él está por encima de lo moral,
por encima de lo ético. Él es demasiado perfecto y aún la moral, la ética humana son muy imperfectas, ¿ya? Entonces no bajemos a Dios, por favor, a los estándares morales. Quiero decirles una cosa, el estándar de amor que se han inventado muchas personas acerca de Dios no lo describe en absoluto. Dios, o sea, es algo que va a sonar fuerte, pero es verdad, Dios no busca nuestra felicidad. Esa idea de que Dios cumple los sueños porque Él busca nuestra felicidad a toda costa es mentira. Dios no está a nuestro servicio. Nosotros estamos a su servicio. No es que Dios cumpla mi sueño, es que yo cumpla el sueño de Dios. No es lo que yo necesito que Dios haga por mí, es lo que Dios quiere que yo haga por Él. Ese es el punto. Muchachos, hay que tener claro esto. Dios no se goza en mí, Dios no se regocija, Dios no se alegra de mí. Dios se goza en su Hijo, Dios se goza en la persona de Cristo. Él es el único que le complace. Entonces Dios se goza en su Hijo y nosotros los hijos nos gozamos también en el Hijo, que es Cristo. Dios se goza en el Hijo, los hijos se gozan también en el Hijo. Entonces todo se resume en Cristo. Cristo es la frontera que nos unió, que nos llevó a ser uno con el Padre, a estar reconciliados con Él. Solamente podemos ser atractivos, agradables para Dios en la medida en que Cristo se expresa en nosotros, porque Dios no ve nuestra cara, Dios ve la medida de Cristo que hay en nosotros. ¿Cuán agradable eres a Dios? ¿Cuánta medida de Cristo estás expresando? Tu vida natural no puede hacerle feliz, tu vida natural no puede complacerle. La única vida que le complace es la vida de Cristo. Si la vida de Cristo no se manifiesta en ti, Dios no se regocija, no se alegra de ti, no se goza de ti. Dios ama a su Hijo y se regocija en su Hijo. Hay que ser específicos en ese punto. Entonces, te voy a enumerar acá algo. Cristo es la cosmovisión que da respuesta a todos los interrogantes de la existencia. Cristo es el mensaje y el mensajero. Cristo es el evangelio. Cristo es la única palabra que tenemos para predicar. Cristo es la única vida que en realidad tenemos. Revisa Hebreos 4:12. Todos los seres humanos piensan, pero no todos saben pensar. Pensar humanamente, pensar con nuestra mente natural, nos llevará solo a respuestas naturales y soluciones naturales. Pero en la medida que tenemos la mente de Cristo, o que desarrollamos la mente de Cristo que se nos ha sido dada, entonces vamos a ir siendo transformados de gracia en gracia, de gloria en gloria a la medida del Hijo. El autor dice pensar bíblicamente, pero yo lo llamaré pensar Cristo, porque muchos piensan bíblicamente, hasta los ateos, ¿ok? Entonces, pensar Cristo no es una estrategia mental para ser más espirituales, no. Pensar Cristo es la consecuencia natural del carácter de Cristo formado en nosotros por la vida nueva que ahora tenemos en Él. Lucas 10:27, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar a Dios con toda nuestra mente es importante porque nosotros no somos exentos de que nuestra mente sea transformada. Dios no viene a transformar solo nuestro corazón, a transformar nuestra manera de vestir, a transformar nuestros lenguajes. Nosotros fuimos nacidos de nuevo completamente. Todo nuestro ser debe ser gobernado por la mente y la voluntad de Cristo, aún nuestros pensamientos. Para ir finalizando, acerca de lo que dice el autor sobre la ideología de género. Él plantea la ideología de género es más que una forma de ver la sexualidad, es una forma de interpretar la totalidad de la vida humana. Es por tanto no solo una idea, sino una cosmovisión, porque rige
toda la parte social, política y cultural de una comunidad. Forma una cosmovisión por la cual podemos comprender fenómenos sociales, políticos y económicos también. La cosmovisión de género tiene una perspectiva anticientífica y un relativismo moral. Esto unido trae como consecuencia una deconstrucción cultural. Esto interfiere en la vida privada de los individuos, de las familias, en la educación, en el lenguaje, en la economía e incluso la salud. La biología y los roles entonces pasan a ser estereotipos de imposición cultural y antinatural. La ideología de género desconoce la importancia de la familia tradicional conformada por papá, mamá e hijos para apoyar la polifamilia. ¿Qué es la polifamilia? Cualquier grupo de gente que convive en un espacio físico, adultos, niños, personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, y todos tienen igualdad de trato. Todos son igual de capaces, no hay distinción entre niño, adulto, mujer y hombre. ¿Ok? Esto sería, entre otras cosas, también aprobar la pedofilia, el incesto, el trabajo infantil, la explotación, una cantidad de cosas bárbaras. Pero quiero enfocarme en un punto que para mí es trascendental y es el lenguaje y la ideología de género. Ellos saben, estas personas que están detrás de todo del movimiento de ideología de género de la comunidad arcoíris, saben la importancia que tiene el lenguaje para transformar y para cambiar y para implantar ideas. Y su estrategia política consiste en distorsionar el lenguaje precisamente para cambiar formas de pensar e ir incluyendo nuevas acciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo utiliza Dios el lenguaje? Hablar nunca es un acto inocente. Jamás las palabras son inocentes. La palabra tiene un gran poder en el mundo espiritual que trasciende y afecta al mundo físico. Recordemos que en el Génesis Dios creó todo lo que nuestros ojos hoy ven con el poder de su palabra. Él dijo y las cosas se hicieron. También Dios pidió a Adán que colocara nombre a todos los seres vivientes. Y Adán en efecto le colocó nombre a todos los animales. En Juan se describe a Dios como el verbo, a Cristo como el verbo. Cristo es el verbo, la palabra que luego se encarnó y se incorporó en nosotros. Cristo es la palabra. Entonces, el lenguaje nunca es un acto inocente, primero porque tiene poder y segundo porque el lenguaje modela. Cuando tú hablas correctamente, el lenguaje tiene un poder en el modelo de pensamiento, cambia ideas, transforma conductas, mueve sociedades, crea revoluciones, guerras, amor. Todo a través del lenguaje. El lenguaje modela, el lenguaje trae modelos de pensamiento. Entonces, como cristianos, tenemos que ser muy cuidadosos de la manera como hablamos. Pero no cuidándonos de decir una cosa u otra, ay, que esta palabra sonará bien, que esta palabra suena mal, no. Como cristianos tenemos que hablar de una verdad presente, de una verdad establecida a través del nuevo pacto, de la promesa cumplida y consumada en Cristo Jesús, de la obra consumada en la cruz, de la identidad que tenemos como hijos engendrados por el Espíritu, de la naturaleza que ahora nos gobierna, de que tenemos la mente de Cristo, de que la carne no se enseñorea sobre nosotros, porque es Cristo que vive su vida a través de mí y no yo viviendo mi propia vida. Cuando empiezo a manejar el lenguaje de la verdad presente, de lo que ya Cristo estableció para nosotros en este tiempo, entonces cambiará ¿qué? Mi modelo de pensamiento, será mi entendimiento renovado a causa ¿de qué? De la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo formándose en mí. El lenguaje es muy importante, no podemos pasarlo por alto. Aquí finaliza el segundo capítulo. Luego vendrá el tercer capítulo, por último una conclusión, finalizamos este libro y empezamos con otro, ¿ok? Un abrazo.